crédito tiene el valor de la cuota. Un plan de amortización tiene diferentes componentes, ¿no? Tiene el tiempo en el que se va a pagar como tal el crédito, tiene el valor de la cuota. Miren que aquí la cuota es fija, por lo general es fija, a excepción de el crédito en UERs que vamos a ver más adelante, o créditos que están indexos a la DTF, eso sí ya serían cuotas variables. Tenemos el interés, que siempre se calcula sobre el saldo. Tenemos la amortización, que es esa porción del valor de la cuota que me disminuye como tal la deuda, y el interés pues es lo que se lleva al banco, y la sumatoria de estos dos me da el valor de la cuota. ¿Sí? Es algo ahí muy sencillo. La clase pasada me preguntaban si íbamos a ver los seguros, que también están inmersos en el valor de la cuota. Sin embargo, pues no lo vamos a ver porque esto es ya más que todo dependiendo de la edad y otras variables que realmente no están dentro de la matemática financiera. De todas formas, en un crédito de libre inversión, por lo general, un seguro de vida puede oscilar entre 40.000 pesos entre personas en que tengan entre 20 y 40 años, y después de 40 años se va incrementando. Más o menos lo máximo que puede pagar alguien de seguro de vida por ahí serán 120.000 pesos, ya si la edad es bastante avanzada y ya se exigen ciertos exámenes médicos pues para validar si la persona físicamente está apta para recibir el crédito, ¿no? Pero asimismo se le incrementa la cuota. Entonces, eso ya depende de la edad, de la aseguradora, del banco, bueno, de diferentes variables. Aquí nos vamos a concentrar solo en lo que es el crédito y los intereses y bueno, todo lo que corresponde. Vamos a iniciar con una amortización tradicional. Entonces aquí, a diferencia de lo que vimos en la diapositiva, yo aquí me traigo el capital inicial y el saldo final, digamos a manera interpretativa, como para ver de dónde o cómo ubicamos los valores. En algunos casos lo van a encontrar así, en algunos otros solamente un saldo, que es la resta. Entonces, pues ahí eso depende de cómo cada banco lo quiera ilustrar. Entonces, lo esencial que necesitamos es el monto de un crédito, un plazo y una tasa. Esta tasa yo aquí ya la tengo periódica. Aquí esto sí es importante cuando ustedes vayan a construir sus planes de amortización, y si la tasa que ustedes averiguaron y que han venido trabajando es efectiva, pues ya saben que la tienen que pasar a periódica, ¿no? O si es nominal, también deben pasarla a periódica, porque no pueden construir un plan de amortización con tasas que no sean periódicas. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta, porque si no hacen la conversión, pues desde el inicio queda mal el ejercicio. Entonces, eso es relevante. ¿Qué nos haría falta? Si ya tenemos el crédito, el plazo y la tasa, ¿qué nos haría falta para empezar a construir este plan de amortización? ¿Qué creen? ¿Qué nos hace falta? ¿El valor inicial? El valor inicial vendría siendo el crédito, ¿no? Ay, sí, perdón, no lo había visto así. Nos hace falta uno muy importante. La cuota mensual. Perfecto, nos falta la cuota. Pero esa cuota ustedes ya la saben calcular, ¿no? ¿Cómo es que me recuerdan cómo es que es esa función en Excel? ¿Sí recuerdan cómo calculamos el valor de la cuota? Hace 15 días lo vimos, si no me equivoco. ¿Cómo se calcula el valor de la cuota? Vamos a ver si... Es igual NPER, tasa periódica. Igual NPER. Y número periodo. Pero espérame, ese NPER es para igual los periodos, ¿no? El periodo No, que tenemos. esa no es esa. Ese es el periodo, ven, pongamos acá, ahí como para recordar, valor actual, este es NPER, bueno, esto sí siempre es tasa,
Y esto es cuota, pero ¿cómo era esa cuota? A ver si hay alguien escrito. Listo, ella nos ayudó Rosa. Muchas gracias, Rosa. Recuerden que es función pago, ¿no? Función pago nos ayuda a determinar el valor de la cuota, que es lo único que no teníamos acá. Entonces, aquí siempre seleccionamos el valor de la tasa periódica. Aquí seleccionamos si el número de periodos y el valor actual lo seleccionamos en negativo para que el valor no nos vaya a dar en rojo. Aquí tenemos el valor de la cuota. Entonces, aquí ustedes ya, por ejemplo, si quieren endeudarse o saber aproximadamente cuánto es el valor de la cuota, simplemente necesitamos estos valores que los bancos lo entregan, ustedes lo investigaron, entonces es una información que tenemos ahí a la mano y calculamos el valor de la cuota. Obviamente esto está sin seguros, que se incrementará, no sé, por ahí 40, 50 mil pesos dependiendo la edad, a no ser que sea un crédito hipotecario, que ese ya tendría otro seguro que es el de incendio y terremoto. Pues aquí ya empezamos a construir esto. Ustedes pues, pueden construir desde el periodo 1 o desde el periodo 0. Vamos a hacerlo esta vez desde el periodo 0 como para ilustrar esa parte inicial. Aquí vamos a empezar a ubicar en la N los números de periodos. Entonces, pues aquí solamente en el plan de amortización llegamos a la cuota 60, que sería la última, ¿no? Que es el tiempo estipulado. Entonces, aquí arrastramos hasta llegar a 60. ¿Qué me pasa? Listo. Entonces tenemos 60 periodos. Aquí esto es mensual. Vamos a poner aquí mensual para poner la aclaración. Y listo. En este periodo 0, lo único que se pondría es ese valor, ¿no? Es ese día en que nos hacen el desembolso. Entonces, como ese día solamente recibimos la plata y no se hace nada más, sería un saldo inicial con el que empezaría y sería un saldo final, porque ese día en que nos hacen o nos entregan la plata, pues no pasa nada, a no ser que sea anticipado, pero pues ya habíamos hablado que cuando es anticipado casi no existen o casi no hay figuras de esas, entonces lo tradicional es que sea mes vencido. Nos entregan la plata y hasta el mes siguiente empezamos a pagar, ¿no? Entonces esto iría en blanco porque no habría ningún movimiento, entonces lo vamos aquí a referenciar aquí con algún color. Ya a partir de esa cuota número 1, ya empezamos a construir como tal el plan de amortización. Entonces, ¿cuál sería ese capital o ese saldo inicial del periodo 1? Voy a ver el chat, a ver si me ayudan por ahí. ¿Cuál sería este capital inicial? El capital inicial menos el valor, menos la cuota el valor de la cuota, ¿no? Sí, lo que usted me menciona sería ese saldo final, ¿no? Digamos ese saldo final de acá. Pero ¿cuál sería ese capital inicial con el que empezamos ese... Sería nuevamente esos 65 millones, ¿cierto, profe? Porque ese es el saldo final y ya se empezaría otra vez con los 65 millones. Listo, bien. Y tienes razón porque en el periodo 0 no pasó nada. O sea, yo no pagué nada y el interés me lo empiezan a cobrar mes vencido. Entonces, pues se mantienen los mismos 65 millones. Ya de ahí en adelante, ya sí más adelante empieza a variar. ¿Listo? Entonces, recuerden que siempre el saldo inicial es el mismo saldo final del periodo anterior. Entonces, miren que aquí yo seleccioné el igual saldo final del periodo anterior. Siempre va a ser igual, entonces por eso quise aquí poner ese periodo 0 como para no perderle la lógica a los ejercicios. Aquí la cuota, entonces ya tenemos el valor de la cuota, que esa cuota va a ser fija, ¿no? Entonces, como es fija, este valor
lo vamos a replicar y es un valor que va a permanecer constante hasta el último periodo. Entonces, siempre la cuota va a ser de 1.650.573. Entonces, hasta ahí vamos a esta parte. El interés. ¿Sobre qué valor yo calculo el interés de este periodo? ¿Cómo hago yo para calcularlo? ¿Sobre qué valor lo calculo? Sobre el saldo inicial multiplicado por el interés. Por el interés, señora. Listo. Entonces, yo solo hago caso. Saldo inicial por interés y recuerden que siempre va a ser el mismo interés. Entonces, pues ahí fijo esta celda. En mi caso es la C9, que es donde tengo el interés, pero no fijo el capital porque el capital es lo que va a empezar a variar, ¿no? Entonces aquí tengo ya el valor de los intereses. ¿Cuánto sería el valor del capital para ese periodo? La resta de... La cuota fija. El saldo final menos los intereses. Correcto. Saldo final menos los intereses, ¿será? La cuota Más fija. la cuota. La cuota fija menos el interés. Listo. Ya por ahí me suena mejor. La cuota menos el interés es el valor del capital, ¿no? Entonces aquí corroboramos que la suma de estos, miremos aquí en la parte inferior, me debe dar 1.650.573, entonces pues ahí está bien, ¿no? Entonces charlábamos el miércoles que la cuota siempre está igual, lo que cambia es lo que está dentro de la cuota, que ya nos vamos a dar cuenta cómo cambia, ¿no? Y bueno, y el saldo final, ya por ahí lo habían dicho anteriormente, ¿cómo sería ese saldo final? El saldo inicial y menos el abono capital. Listo. Entonces, menos capital. Entonces, miren que de una cuota de 1.650.000 solamente, y esto es un ejercicio muy aterrizado a la realidad porque esa tasa del 1.5 es más o menos lo que puede ser una tasa de un crédito de libre inversión. Entonces, de ese 1.650.000 que ustedes pagan, solamente 675.573 es para disminuir la deuda. Y esto es lo que gana el banco, ¿no? Es el costo como tal del crédito. Y aquí, pues, aquí sí ya hacemos la fácil, arrastrar los valores, porque aquí ya se mantiene una tendencia. Aquí arrastramos el valor, aquí recuerden que fijamos el interés, entonces ya lo puedo arrastrar. Entonces aquí ya me empieza a calcular el interés sobre el capital inicial del periodo que estoy mirando. Aquí no hay que fijar nada porque siempre va a ser la cuota menos los intereses. Entonces arrastro. Y aquí el saldo final siempre va a ser el capital inicial menos el capital. Y entonces aquí arrastro. Y ya queda lista mi tabla de amortización. ¿Qué debemos validar para saber que haya quedado bien? Que de 0 al final, la última celda de saldo final. Listo. Decían que lo de gradientes no servía y aquí no hay que hacer ningún análisis de hipótesis ni nada de eso porque pues es cuota fija. Efectivamente nos da el capital final 0 y aquí ya tenemos nuestra tabla de amortización. Analicémosla un poco. Vamos a... ¿Dónde está esto? Espérenme un segundito. Entonces, yo les decía, aquí en esta primera parte, digamos, eso es algo del análisis que ustedes pueden hacer al momento de la entrega. Solamente
estamos pagando al inicio un 40%, un 41% de lo que pago en una cuota se me va a capital. Miremos que los intereses a medida que va pasando el tiempo van disminuyendo. ¿Por qué? Porque el valor como tal o el saldo inicial es inferior, entonces pues es un valor menor y van disminuyendo, pero no van disminuyendo de una manera o a pasos tan agigantados, ¿no? Va disminuyendo de a poquitos. Busquemos el momento en que se nivela como tal el interés con el capital, que es más o menos en la cuota 12. Entonces, si miramos acá, hacemos el mismo comparativo, que no me va a dejar acá. Aquí ya parte de la cuota ya es el 50% más un poquito, ¿sí? Entonces aquí ya llegamos al 50%, pero después de haber pagado 1 año y 2 meses. Y a medida que va pasando el tiempo, ya voy pagando más capital que intereses. Entonces esto era algo que hablábamos en las primeras clases. Aquí ya yo tengo una experiencia de haber pagado 2 años este crédito y ya tuve que tener un recorrido para poder llegar a pagar más capital que intereses. Entonces yo les decía, cuando ustedes les ofrezcan una compra de cartera o un periodo de gracia, todo depende en qué momento de la vida del crédito sería rentable y atractivo. Por decir algo, si nosotros estamos por acá en la parte inicial donde pagamos poco interés y estamos hasta ahora como madurando el tema y nos ofrecen una tasa más bajita, muy probablemente sea rentable. Pero si estamos por acá en la cuota 24, donde ya tuvieron que pasar 2 años para poder pagar más capital que intereses y me ofrecen quizás una tasa un poco más baja, habría que recalcular y hacer papel y lápiz si realmente es rentable, porque sobre este saldo nuevo, el crédito que me van a otorgar empiezo de ceros y voy a volver a pagar más intereses que capital, entonces ahí no sería un buen negocio. Entonces, cada vez que vayan a hacer este tipo de ejercicios o este tipo de compra de cartera, tienen que ser muy cuidadosos, ya que en algunos casos vale la pena, en otros casos no vale tanto la pena precisamente por esta experiencia que ya han tenido pagando durante un tiempo. Y eso se acentúa más con un crédito hipotecario. En los créditos hipotecarios, bueno, aquí llegamos a los 2 años. En un crédito hipotecario, para que yo empiece a pagar más capital que intereses, tienen que pasar más o menos como 7 u 8 años y hacemos una compra de cartera por allá después de haber pagado tanto tiempo, entonces eso es un mal negocio porque pues estamos pagando más y más intereses, entonces para que lo tengan en cuenta. Sobre este procedimiento, ¿hay alguna pregunta o algún otro análisis que quieran o que hayan visto ustedes acá en este plan de amortización? Profesor, yo tengo una pregunta. En los créditos de vivienda, cuando incluyen los seguros, ¿esos seguros se restan también al capital, sí? ¿O cómo funciona? Pues no es que se resten al capital, sino que así como aquí te cobran más interés por un capital inicial porque es más alto, entonces mira que aquí tú empiezas pagando más. Al principio vas a pagar más de seguros porque el riesgo es más alto, ¿no? Entonces también es una proporción frente al capital que estés pagando en el momento, ¿no? Entonces, por decir algún crédito hipotecario de 200 millones, muy probablemente el seguro pagarás un poco más que cuando ya lleves la deuda en 100 millones porque el riesgo es menor, ¿no? Entonces, los seguros van asociados con la variable riesgo y también gradualmente van disminuyendo, pero no tan evidente aquí como el interés y el capital, porque pueda que el capital disminuya, haya menos riesgo, pero también uno, a medida que va pasando el tiempo, va avanzando en edad, ¿no? Entonces ahí ellos tienen ahí internamente unos recálculos porque hay menos riesgo porque debo menos, pero hay más riesgo porque me estoy volviendo más viejo.
prácticamente es eso. Ok. Profe, yo tengo una preguntita. Listo, adelante. En sí, entonces, nos prestaron 65 millones. ¿Cuánto en total resultamos pagando al finalizar, digamos, los 60 meses? En total, ¿cuánto terminamos pagando? Sumemos las cuotas. De los 65 millones, tú pagaste, miremos en la parte de abajo, 99 millones. O sea que esa diferencia, que es el valor de los intereses, que si sumamos toda la columna, se pagaron 34 millones, 34.000 de intereses. Casi que una cuarta parte de lo que nos prestaron, ¿no? O la mitad prácticamente. 34 millones, 34.000 de los intereses. Y esto, lo que yo les decía, es un ejercicio muy aterrizado a la vida real. Entonces, por eso es importante la investigación de interés. Miremos qué pasa. Anotemos esta cifra por acá. Entonces, de 34 millones pagamos de interés. ¿Qué pasa si encontramos un banco? Porque a veces uno se endeuda uno anda de afán, ¿no? Entonces uno le recibe el crédito al que más rápido se lo dé y no quizás el que tenga una mejor tasa. Miremos qué pasa si conseguimos un banco con la tasa del 1,4. Vamos a ver si baja mucho o poco. 31.506.000. 31.506.000. Entonces, nomás por una disminución de 1,5 a 1,4, aquí tenemos un beneficio o nos ahorramos como tal 3.506.000 pesos, ¿no? Que pues es un valor, o sea, entre menos le demos a los bancos, muchísimo mejor. Y hay veces que podemos encontrar con 2 dígitos de diferencia o hasta con 3 dígitos, eso depende también del perfil, pero por eso es importante investigar, porque a veces uno dice, no, de 1,4 a 1,5, pues un puntico no pasa nada, pero son 3.500.000 pesos que yo creo que a cualquiera nos sirven, ¿no? Entonces, por eso es importante saber endeudarse. Y aún así, estamos pagando 31 millones porque nos presten 65 millones. Profe, una pregunta. Señor. Para el ejercicio que tenemos que presentar, ejemplo, nosotros escogimos el crédito hipotecario. No sé si pues ya lo habían preguntado en la clase anterior, pero nosotros incluimos los seguros allí o simplemente la tabla como la que hicimos ahorita, sin incluir seguros, porque igual todos los créditos ahora exigen un seguro, así sea de libre inversión o crédito hipotecario. Entonces, no sé si en la última entrega, pues vamos a calcular con eso, con los seguros. Listo, mire, en la investigación que ustedes hicieron, creo que algunos adjuntaron el plan de amortización y muy seguramente eso tendrá seguros. Pero en el cálculo, ya que ustedes vayan a hacer en el Excel formulado, importante que tengamos así el ejercicio tal cual como lo hice, no vamos a tener en cuenta los seguros. Importante para los que seleccionaron crédito de vivienda, deben hacerlo en pesos y VR, ¿no? Aquí la instrucción es clara, en pesos y VR, los que hicieron en vehículo y leasing, y los que escogieron Bancoldex en pesos y en dólares. ¿Sí? Esto es importante porque ahí ustedes van a hacer un comparativo. Por ejemplo, la tabla de amortización de un crédito de 200 millones en pesos frente a un crédito de 200 millones en VR. Ese comparativo y ese análisis ustedes es importante que lo hagan, pero sin seguros, ¿listo? Y voy a empezar con el de VRs porque ese es un poquito largo, pero entonces ya para cerrar, ¿hay alguna pregunta? Bueno, si salen, me van escribiendo, me van contando
y vamos a empezar con el de VRs, que realmente aquí se hacen dos planes de amortización. Entonces, el que hicimos ahorita fue una tasa fija y el que vamos a hacer ahora es una tasa variable. Entonces, aquí pongamos función pago y vamos aquí a organizar esto rápidamente. Entonces, vamos a poner acá amortización, crédito en VR. Un crédito hipotecario, más o menos un monto común, pongamos 200 millones. Ya un plazo de 60 meses es muy bajito, pongamos 180 meses, que es como lo más común. Y ya la tasa no es tan alta. Los hipotecarios ahorita están entre el 1 y un poquito menos. Hagámoslo en el 0,9. Y esto lo vamos a quitar. 877. ¿Cómo? No, más o menos en 0,877, 9. Eso, 0,9. Listo. Sí, más o menos, dejémoslo en el 0,9 porque ahorita están próximos a aumentar las tasas. Entonces ahí como para hacerlo un poco más fácil. Bueno, entonces, esta tabla de amortización, como su nombre lo dice, está indexa a la VR. Que hay varias cosas que debemos tener en cuenta. Primero, averiguar en cuánto está la VR, ¿no? Entonces aquí vamos rápidamente a averiguar en cuánto está la VR, así como la TRM tiene un valor de referencia, la unidad de valor real, que es la VR, en lo posible en fuentes confiables, en este caso en la del Banco de la República. Esto está como grande. Aquí nos sale unidad de valor de VR. Me está saliendo el valor de la VR. VR hoy. Bueno, la VR está a 286,45. Entonces, 286,45. Y vamos a traernos esto para empezar a construir el plan de amortización. Bueno, hasta aquí solamente hemos traído el valor de la VR. Entonces, aquí inicialmente, en esta parte, vamos a construir dos planes de amortización. El primero lo vamos a construir en valores VR, ¿bien? Y el segundo ya es el valor como tal que vamos a tener en pesos. Entonces, segundito. Entonces, primero debemos determinar a cuánto equivalen 200 millones en VR. Entonces, aquí lo que debemos hacer es dividir el valor que tenemos en pesos en este valor que averiguamos, en cuánto está la VR, y aquí nos da esto. ¿Qué quiere decir esto? Que 698.202 VR equivalen hoy a 200 millones, ¿sí? Entonces, este es como el equivalente. Este es el equivalente de 200 millones, la VR, voy a poner la VR aquí hoy. Y este sería el valor como tal en VRs de 200 millones. Entonces, sobre este valor que está acá, que es el equivalente, vamos a poner acá en VR, vamos a construir nuestro primer plan de amortización, pero con este valor. Esta construcción es igual a la que hicimos ahorita. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es un plan de amortización en VR y que realmente no me dice mucho y no me sirve porque pues una unidad de valor real o saber cuánto voy a pagar yo en VR no me sirve, pero es un insumo para construir el plan de amortización en pesos. Entonces, lo primero que debo determinar acá es la cuota en VR, que es la misma función pago,
pero vamos a averiguar esa cuota en VR. Entonces, ahorita mirábamos que la función pago, entonces seleccionamos la tasa que está acá, seleccionamos el número de periodos y seleccionamos ese valor actual, pero ese valor actual va a ser el valor en VRs, no, todavía no nos vamos a meter con los 200 millones que nos vamos a endeudar para vivienda. Entonces, aquí nos daría un valor de cuota en VR, que sería esta cuota que vamos a trabajar acá. ¿Ven? Este plan de amortización lo vamos a construir igual como el que construimos ahorita, pero no sé si hasta ahí hay alguna pregunta antes de avanzar. ¿Hay alguna pregunta? Profe, yo tengo una preguntita, qué pena. Entonces, en sí, los que escogimos crédito hipotecario, tenemos que realizar primero la tabla de amortización de VR y con base en ella vamos a hacer la tabla de amortización en pesos, o sea, en total son 2 tablas. O sea, tú primero haces una tabla de amortización en pesos. En pesos me refiero tradicional, así como la hicimos. O sea, serían 3 en final. Al final serían 3. O sea, pues, sí, al final serían 3, y para la de VRs necesitas hacer una VRs para tenerla Entonces sí serían 3. Listo. La de VRs es como un suministro para saber de dónde sale. Sin embargo, lo que tú muestras o lo que tú analizarías sería el resultado como tal de lo que se va a pagar en pesos. Ok, profe, gracias. Listo. Vamos a construirla esta desde el periodo 1, porque pues ya sabemos lo que sucede en el periodo 0. Entonces vamos aquí a ahorrarnos tiempo y vámonos hasta el mes 180. Hasta el mes 180. Aquí lo voy a hacer un poco más rápido. Entonces, el capital inicial, recuerden que mi capital es el valor en VRs, ¿no? Es este valor que está aquí en amarillo, todavía no nos estamos metiendo con pesos. El valor de los intereses, pues, es ese valor del capital en VRs por mi tasa. Esto lo fijo. Aquí tengo el valor de los intereses y aquí hacemos tal cual lo que veníamos haciendo. El valor del capital es el valor de la cuota menos los intereses y el saldo final es el capital inicial menos el capital o la parte que se paga en ese periodo a capital. Mi capital inicial es mi saldo final y aquí empiezo solamente a arrastrar. Este valor es el mismo, entonces aquí arrastro para que sea siempre el mismo valor en VRs. Este valor de los intereses arrastro porque ya fijé la tasa de interés, esto lo arrastro y esto lo arrastro. Y aquí tenemos nuestro plan de amortización, pero no se les olvide que esto es en VR. Esto en sí no me dice mucho, pero es un paso que debo hacer para construir la tabla final en pesos. Miremos que haya quedado bien. Cuota 120, listo. Saldo final 0, quedó correctamente. Y ya tengo una tabla de amortización en VR. Recordemos que 698.202 son lo que equivale 200 millones en VR. ¿Bien? Y este valor de la cuota son valores en VR. Todos estos son valores en VR. No sé si hay hasta ahí alguna pregunta. Profe, en la tasa, eso no se hace no se hace la fórmula en la tasa de interés. O sea, cuando sobrepasa el 1%, ¿sí? Sobre la tasa no se hace la división anual, o sea, sobre los 12 meses. Porque ya la tenemos periódica. Ok. Si fuera efectiva, tendrías que llevarla nominal y dividirla entre 12, o si te dijeran que es nominal anual, sí tendrías que dividirla entre 12. Pero como aquí ya es periódica, o sea, ya a partir de ahí puedes trabajar con esa tasa. ¿Y el valor de la unidad real, eso varía diariamente, cada mes, cada cuánto varía ese porcentaje? Mira aquí en
en Google. Es que se ve muy pequeñito. ¿Sí? Espérate, ya le hago zoom. Mira que esto varía a diario. A diario. Esto varía a diario. Y bueno, ya voy a hacer la explicación de la variación y todo eso. Pero esto varía a diario. Y esto va indexo al IPC. Entonces, vamos precisamente a Profe, crear... disculpe, tengo una pregunta. El saldo final de 696.637, ¿de dónde salió? Pues, Sí, profe. listo. Ese es el capital inicial menos el capital. Recuerda que con esto es lo que empezamos. Es el total de la deuda. Y de lo que yo pago en ese periodo, esta porción, que te la voy a poner aquí en rojo, es lo que me disminuye la deuda. Entonces, por eso ese saldo final es el saldo inicial menos el capital. Listo, profe, muchas gracias. Listo. Profe, disculpe una pregunta. ¿Usted nos podría compartir este Excel? Sí, claro. Yo se los comparto mañana más tarde. Gracias, profe. Listo. Bueno, entonces, sigamos, porque esta parte es interesante. Ya vamos en la mitad. Aquí hasta ahora estamos como logrando ubicar el concepto de VR. Entonces, la VR sube o baja dependiendo la inflación, ¿no? El IPC. Entonces, si los precios aumentan, la cuota o el VR aumenta. Si los precios bajan, pues la VR disminuye. Y aquí, por lo menos, las personas que tienen crédito en VR han tenido, por lo menos de un año hacia acá, un aumento importante. Porque en pandemia, en el 2020, por esta época, el IPC estaba en 1,6 más o menos. Y ahorita está superior al 4%. Entonces, si hay una inflación, esta VR se me va a encarecer. Entonces, averigüemos en cuánto está el IPC en Colombia a la fecha. Miremos aquí cómo está. Miremos rápidamente. Miren, entonces aquí dice, la inflación acumulada en el 2021 es del 4,3%. Me voy a traer esa cifra. 2021. 4,3%. Y aquí hay algo muy importante. La meta del Banco de la República es que la inflación esté entre el 2 y entre el 4. Si supera el 4, ya hay problemas. Si disminuye el 2%, pues también hay problemas, porque hay que mantener un equilibrio. Entonces, ahorita está por encima de la meta, entonces, por eso es que piensan subir la tasa de interés para disminuir como tal esa inflación. Recuerden que por ahí hablábamos que cuando las tasas de interés están bajas, las personas hacen más créditos, hay más dinero circulando y como tal hay más demanda y al haber más demanda hay más aumento de precios. Entonces, por eso es que es importante en este momento subir la tasa de interés. Entonces, vamos a poner aquí que esto es el IPC, o la inflación, perdón, pero recuerden que cuando hablamos de inflación o indicadores está expresado en tasas efectivas, ¿sí? O sea, ese 4,3% que es la inflación está expresado en tasa efectiva y nosotros proyección donde los analistas económicos más o menos estipulan como tal en cuánto podría estar la inflación, pero eso es algo que nadie tiene certeza. Precisamente yo les contaba, por lo menos en el 2019, nadie sabía que la inflación iba a estar por debajo del 2. Sin embargo, pues los bancos deben atreverse a dar como tal un valor proyectado y entre más lejano sea el tiempo, pues más desacertado será, pero pues igual necesitamos tener algún valor. Aquí vamos a tener 2022, 2023, y vamos a trabajar solo con estas dos, y el 2023 en adelante vamos a trabajar con la misma inflación. Vamos a suponer que el Banco de la República
y su acción, su política monetaria, ayudó a que la inflación disminuyera y se ubicó en un 3,5%. Todo esto es una suposición, no estoy aquí echando carretas. Sin embargo, cuando ustedes lo construyan, intenten averiguar los analistas o los bancos cómo tienen proyectada la inflación para el otro año, ¿no? Y al haber una reactivación económica y al nivelarse todo, yo creo que en el 2023 la inflación va a estar en el 3%. Esto me lo estoy inventando. Ya después ustedes investigarán a ver qué puede ser más acorde. Lo que sí debemos hacer es pasar esas tasas